never forget the night I saw my father cry. I was frightened and alone, and his tears were burning in my eyes, deep in my soul. I held him tight and tried to ease the pain. Shalom, shalom. Damos gracias a nuestro Abacadosh que Él nos concede. A Él nos permite estar delante de su presencia. Lo primero que hacemos es alzar nuestra voz y ponemos nuestra voz como una voz de trompeta. Queremos clamar, queremos pedirle al Padre que Él escuche nuestra oración, porque estamos muy agradecidos, porque de muchas naciones del mundo, dentro de millones de personas, Él nos ha escogido, Él nos ha visto y ha detenido su dulce mirada, y se ha detenido y nos ha llamado y nos ha dicho: quiero que me sirvas. Nos ha cautivado con esa dulce llamada: quiero que me sirvas. Y por eso estamos aquí. Queremos alzar nuestra voz para bendecir su nombre, para decirle: bendito eres, oh Padre Celestial, por toda la eternidad. Doy gracias a nuestro Padre que nos concede estar reunidos. En esta ocasión, queremos elevar a un nivel esta conferencia para que nuestra fe se haga sólida, para que nuestra fe crezca, para que sepamos que la palabra del Eterno es real, es viva y es verdadera. Hay una palabra de la Escritura que dice: palabra e injusticia, dice el Eterno. Palabra e injusticia salió de mi boca, y no volverá vacía, sino que irá y será prosperado para aquello para cual yo le he enviado. Hay otra parte de la Escritura que hemos citado continuamente. Hay una parte de la Escritura que dice: haced bien al estar atento a la palabra profética, que es más segura, que arde como una antorcha hasta que el lucero de la mañana aparezca. Dice que hacemos bien al estar atento a la palabra profética, porque es como una antorcha que alumbra. Una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Una antorcha que alumbra en estos tiempos de tanta confusión, de tanta religión, de tanta falsa unción. Y nos dice que miremos y que hacemos muy bien al estar atentos a lo que hacemos. Aquí en la asociación, en esta gran familia, nos reunimos a los sábados después del Shabbat para analizar las profecías. Varias veces hemos hablado y hemos marcado que Israel es la única evidencia física que existe en el mundo para saber los tiempos que el Eterno nos puso en su sola potestad. A través de las profecías podemos ver el cumplimiento exacto, preciso y correcto de esa palabra que salió del Eterno. Cuando analizamos las profecías y cuando vemos que antes que sucedieran las cosas, Él lo ha anunciado. Por eso es que si leemos en Isaías, en el capítulo 46, en los versos 10 y 11, encontramos algo parecido a esto. Yo soy Elohim, y no hay nadie como yo. Declarar el fin desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecho, diciendo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 10, 11. El pueblo judío es el centro de los desvelos de nuestro Dios.
Las escrituras revelan que los judíos lo revelan como la niña de los ojos de nuestro Elohim. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Su tierra es descrita como santa. Zacarías capítulo 2, versículo 12. Su ciudad, la ciudad de Jerusalén y la ciudad del Gran Rey, se denomina como el centro de las naciones, según Ezequiel capítulo 5, versículo 5. A los judíos se les describe como la esposa rebelde del Elohim, según Ezequiel capítulo 16. Y si vamos a leer en el libro de Oseas, las escrituras dejan claro que van a ser el objeto de la ira, tanto de Hashem. Y Jeremías en el capítulo 30, versículo 37, habla que su gracia será en gran manera en los últimos tiempos. Léase también Zacarías capítulo 13, desde el versículo 1. Es algo maravilloso. El panorama de las profecías que se refiere a los judíos es impresionante. Se aplica en el pasado, al presente y al futuro. Demuestra el amor y la gracia de Dios como ninguna otra cosa. Quisiéramos que pudiéramos analizar profecías que se cumplieron a la perfección, para darnos cuenta que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que la palabra no cambia, que la palabra es certera, que tenemos que tener confianza en las palabras que Él ha hablado, aún desde el principio, aún cuando no se han visto resultados. Pero cada profecía tiene exactamente a perfección el tiempo señalado, y en ese tiempo se han cumplido las profecías más impresionantes. Al respecto al pueblo judío, hay un patrón que tenemos que atender. Podemos ver la dispersión del pueblo hebreo. Podemos ver también la persecución del pueblo hebreo. Podemos ver también la desolación de los judíos. Y podemos ver también la preservación que Dios tiene con este pueblo maravilloso. Me gustaría hablar un poquito respecto a la dispersión. Porque todo esto es un plan divinamente trazado por el Eterno. Cuando hablamos de la dispersión, dice, los judíos fueron advertidos en repetidas ocasiones que se dispersaría en todo el mundo si no eran fieles al pacto con Elohim. Considere las palabras que habló Moisés. Moisés en Deuteronomio, hablando, le dijo al pueblo de Israel, le dijo a los hebreos, el Señor te dispersará entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Esto lo dijo en Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 64. Pero también puede leer en Levítico, en el capítulo 26 y versículos 33. Esto habla de la gran dispersación que iba a tener el pueblo de Israel. Anotemos que esto no es algo nuevo, que esto fue desde los días de Noé, desde los días de Moisés. Él estaba prediciendo que el pueblo hebreo, que el pueblo judío iba a ser disperso a todas las naciones del mundo, desde un extremo al otro extremo. Aquí en estos textos que hemos leído, Deuteronomios o de Devarim, capítulo 28, versículo 64, y también en Levítico, capítulo 26 y versículo 33. Vamos a pasar lo que es la persecución. Porque el pueblo hebreo ha sido perseguido, ha sido maltratado, ha sido diezmado, ha sido consumido, ha sido quemado. Todas estas grandes persecuciones están descritas desde un principio
Porque el Padre Celestial sabe todas las cosas que van a suceder. Por eso fue que Moisés también advirtió a los judíos que serían perseguidos donde quiera que fueran. Una vez más, las palabras de Moisés son gráficas al respecto. Cuando vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, el verso 65, dice: en aquellas naciones no encontrarás paz ni estabilidad. Elohim te dará allí un corazón cobarde, atemorizado e inquieto de día y de noche. Estas palabras fueron las que Moisés le habló a los hebreos de la gran persecución que siempre iban a tener dentro de las naciones. Y dicen: aquellas naciones no encontrarás paz ni estabilidad. Elohim te dará un corazón cobarde y atemorizado e inquieto de día y de noche. Deuteronomio 28, 66. Pero cuando pasamos a la desolación, Elohim promete que después de su dispersión, su tierra se convertiría en desolación y sus ciudades se convertirían en desecho. Esto lo habló Moisés en el capítulo 26 y versículo 36. Moisés lo puso más gráfico cuando dijo: al extranjero que venga de la tierra lejana, dirá: toda su tierra es azufre, sal, un desperdicio ardiente. Sin embargo, sin sembrar ni producir ninguna hierba crecerá en ella. Esto lo dijo en Deuteronomio capítulo 29, versículos 22 y 23. Aquí estamos hablando de la desolación de la tierra de Israel, que ni la hierba iba a crecer. Pero en la cuarta parte de lo que estamos leyendo, vemos la preservación. Pero Dios, en su gracia maravillosa, prometió que iba a preservar a los judíos como un pueblo separado durante sus viajes alrededor del mundo. Esto es maravilloso, porque el pueblo de Israel es el único pueblo que nunca perdió su propia identidad. Por eso es que leemos que dice: pero Dios, en su gracia maravillosa, prometió que iba a preservar a los judíos como un pueblo separado durante sus viajes alrededor del mundo. Podemos leer esto en Isaías capítulo 66 y versículo 22. Pero también el profeta Jeremías habló de esto en el capítulo 30 y versículo 11. En el capítulo 31 de Jeremías, también en los versículos 35 al 37. Isaías lo dice de una manera muy colorida, muy gráfica. Él dice que el Señor no podría olvidar a Israel, más que una madre puede olvidar a su niño de pecho. Vuelvo a repetir. Isaías lo dice de esta manera. Él dice que el Señor no podría olvidar a Israel, más que una madre puede olvidar a su niño de pecho, según Isaías, capítulo 49, versículo 15. Y añade Dios que no puede olvidar a Israel, porque Él lo ha tatuado en las palmas de sus manos. Dice en Isaías, capítulo 49, versículo 16. Aquí en las palmas de mis manos te tengo señalado, oh Israel. Es algo maravilloso lo que hemos escuchado. Cuando habla de Israel, dice que Israel es la niña de los ojos de Adonai. Podemos ver 4 cosas muy importantes: la dispersación, la persecución, la desolación y la preservación. Para que puedan apuntar estos textos,
Lea usted en Deuteronomio capítulo 28 y versículo 64. Habla de la dispersación de los judíos a nivel mundial. Esto fue anunciado desde un principio. La dispersación de los judíos a nivel mundial, Deuteronomio capítulo 28 y versículo 64. La persecución a nivel mundial de los judíos fue predicha en Deuteronomio en el capítulo 28, desde los versos 65 al 67. La desolación de la patria judía también está en Deuteronomio en el capítulo 29, versículo 22, lea hasta el versículo 28. Y por último, la preservación del pueblo judío según Jeremías capítulo 30, versículo 7. Y también en el capítulo 31 y versículo 3. Es algo maravilloso saber que todo lo que hemos visto de lo que le ha pasado al pueblo de Israel, ya el Padre Celestial lo había dicho. Ya había enviado a sus siervos a hablar de estas cosas. Por eso es que este gran siervo, este gran profeta como Moisés, anunció desde un principio estas cosas que iban a suceder al pueblo de Israel. Pero en las Escrituras también encontramos que se profetizó que cuando los judíos regresen a la tierra, se convertirían una vez más en esa tierra, en la tierra que fluye leche y miel, porque dice que la tierra asolada será labrada, que en el lugar de haber permanecido asolada, a ojos de todos los que la pasaron, dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Esto lo dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 36, en los versículos 34 y 35. Otra profecía que definitivamente se ha cumplido en nuestros tiempos es el surgimiento de la milicia israelí, del ejército de Israel, porque podemos recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1945 llegaron los aliados, tanto los norteamericanos como los rusos, cuando llegaron a Alemania, cuando se terminó la guerra, cuando llegaron a los campos de concentración, a los campos de exterminio nazis, encontraron la gran mortandad que había producido este hombre malvado llamado Hitler. A través de uno de los pueblos más poderosos, inteligentes como es Alemania, se efectuó el crimen más grande, arrancándole la vida a 6 millones de personas, niños, ancianos, mujeres, doncellas, 6 millones de personas. Y lo único que quedó en 1945 de los judíos que vivían en las ciudades de Europa fueron únicamente personas que no parecían personas. Eran hombres tan delgados que parecían esqueletos. Pero aquí podemos ver cómo la mano, cómo el poder del Eterno, cómo su palabra se ha cumplido. Dice en Zacarías capítulo 12 y versículo 6, habla de esta otra profecía que definitivamente se ha cumplido en nuestros tiempos. El surgimiento de la milicia israelí. Dice que en los tiempos del fin Dios pondrá capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña y como antorchas ardientes entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. El cumplimiento de esta profecía puede verse hoy
en el increíble poder militar de Israel. Es uno de los países más pequeños del mundo, sin embargo está clasificado por los expertos como uno de los 4 principales potencias militares en el mundo. Vuelvo a repetir, el cumplimiento de esta profecía puede verse hoy en el increíble poder militar de Israel. Es uno de los países más pequeños del mundo. Sin embargo, está clasificado por todos los expertos como uno de los 4 principales potencias militares en el mundo. Finalmente, con respecto a Israel, te hablan maravillas. Finalmente, con respecto a Israel, las escrituras profetizan que Jerusalén sería recuperada por los judíos. Esto está en Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3 y el versículo 6. Y que se convertiría en el centro de la política mundial. Zacarías 12, capítulo 3. Los judíos regresaron a la ciudad cuando fue capturada en la Guerra de los 6 días en 1967. Y en la totalidad, todas las naciones del mundo están poniéndose contra Israel por el asunto de quién controla a Jerusalén en el futuro. No es de sorprendernos de la exactitud y la prontitud de la palabra del Eterno. Todo lo que hemos visto que ha pasado a este pueblo fue profetizado. Ahí donde hemos leído dice que Elohim te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo. Allí dice, servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Presten mucha atención en esto. Esto está en Deuteronomios capítulo 28. Lo leemos en los versículos 64 al 67. Elohim te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, al leño y a la piedra. Y aún dice, entre estas naciones, y ni aún entre de estas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo, pues allí te dará Elohim corazón temeroso, y desfalleciendo de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que depende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y la tarde, que dieras que fuese ya la mañana, por el miedo de tu corazón, que estarás amedrentado por lo que verán tus ojos. En lo que se refiere al cumplimiento de estos versículos, no podría golpear mejor en la cabeza del clavo a describir de la manera más clara el exilio que duró desde el año 70, todo el tiempo hasta hoy. Aunque las palabras tienen 3.500 años pronunciadas, siglos antes de la diáspora, expresamente como corazón temeroso y desfallecimiento de ojos, tristeza de alma, son una descripción precisa por el exilio que duró siglos y tuvo momentos muy difíciles. Ellos describen todas las persecuciones y discriminaciones que los judíos experimentaron en otros países
Los mayores fueron las persecuciones llevadas a cabo por Hitler algunas décadas atrás. Para poder comprender de una manera distinta esta conferencia, permítanme decirles que cada palabra que salió del Eterno en las profecías se cumplieron exactamente. Cuando hemos hablado que Israel iba a ser una nación como la vemos hoy en día, tenemos que trasladarnos al pasado y ver que eso parecía imposible, porque aquellas tierras no servían. Las tierras de Israel no servían, no crecía absolutamente nada. Eran tierras desoladas, eran tierras desiertas, no producían absolutamente nada, no había hierba, no había nada. ¿Quién quiere ir ahí? ¿Quién deseaba esas tierras? Porque estaban abandonadas por miles de años. Pero el corazón y el alma de los judíos en todas partes del mundo soñaban con regresar a esas tierras. No importaba que fueran asoladas, porque eran las tierras que el Eterno les dio a nuestro padre Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso es que el himno de Israel habla: nuestros ojos atisban, nuestros ojos ven hacia Sion. Soñaban con regresar. Era el sueño que duró 2000 años de un pueblo, regresar a las tierras de Israel. Esto parecía imposible, porque no servía. Y lo que hemos visto en esta profecía se ha cumplido en nuestros ojos, porque el pueblo fue maltratado, fue perseguido, no tuvo descanso la planta de sus pies. Pero llegó un momento que aquellas profecías que están marcadas, que hablaron estos siervos profetas de Israel, como el profeta Isaías, que preguntaba: ¿quién vio tal cosa? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Nacerá una nación en un día? ¿Parirá la tierra de una sola vez? Era una pregunta que se sostuvo a través de los siglos. Nadie podía contestarla. Pero aquella mañana del 14 de mayo de 1948, en el edificio en Tel Aviv, de la biblioteca de Tel Aviv, se pronunció el Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948 se hizo una realidad. Nació una nación con el nombre de Israel, teniendo como símbolo la bandera de Israel, blanca y azul, con la estrella de David en medio. Ahí se cumplió aquella profecía maravillosa y nació una nación. Llegó el pueblo judío, llegaron los sobrevivientes del holocausto. Ahora tenían un lugar, ahora tenían un punto, pero la tierra estaba desolada y lo que recibieron fue desierto y mar. Y con lo poquito que le dieron, podemos ver que con lo poco que les dio las Naciones Unidas, esta tierra que estaba desolada, que no servía, con lo poquito que le dieron, hemos hecho un imperio. Aquella tierra desolada, hoy en día se ha convertido en el huerto del Edén, cumpliéndose exactamente cada una de las profecías. El Padre había prometido regresar a tu pueblo. El Padre había prometido darle vida a su pueblo. Por esto es que cada vez que analizamos las Escrituras, cada vez que vemos que las profecías se han cumplido a perfección, ¿cómo no debemos de creer que las profecías que se esperan para el futuro tendrán su perfecto cumplimiento? Podemos ver que de las cenizas, de las cámaras crematorias, de las mismas cenizas, el Padre le dio vida a este pueblo, cumpliéndose aquella profecía de Ezequiel, cuando profetizó a los huesos secos. Varias veces hemos hablado
que cuando estaba Ezequiel en esa gran visión de esa gran montaña, una montaña que no tenía piedras ni árboles, era una montaña de huesos secos, y le había ordenado el Eterno que profetizara. Y cuando aquel joven sacerdote profeta comenzó a profetizar, al escuchar las palabras llenas de poder de aquel pequeño hombre, aquella gran montaña comenzó a conmoverse, se movió, hubo una conmoción grandísima, hubo un gran movimiento, los huesos comenzaron a buscar su lugar. Él estaba profetizando, pero yo digo que de repente no era Ezequiel el que hablaba, porque de repente es el Eterno que habla a su pueblo y le dice: pueblo mío, he aquí que yo abro vuestras sepulturas y viviréis. He aquí que yo pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os llevaré a la tierra que juré a mi siervo Jacob. Todo esto es lo que hemos visto hoy en día de aquellos hombres sobrevivientes, de aquellas mujeres, que se le podía contar los huesos, que eran como cadáveres que caminaban. De esto hoy en día tornamos la vista porque han pasado pocos años. De esto para ahora, de aquellos sobrevivientes, hoy se ha transformado, como hemos escuchado, en el cuarto mejor ejército, potencia del mundo. Un país pequeño, con apenas 22.000 kilómetros cuadrados. Pero la Escritura nos da a entender que lo que es imposible, Él lo hace posible. De la nada, Israel se ha sentado. Ahora vemos que es una tierra que fluye leche y miel. Ahora vemos que es uno de los países que tiene más profesionales por metro cuadrado que cualquier país del mundo. Ahora podemos ver que no existe ningún país en el mundo que haya obtenido más premios Nobel en toda la historia del mundo que Israel en el poco tiempo. Podemos ver esa protección, podemos ver el cumplimiento, podemos ver que verdaderamente Israel es la niña de los ojos del Eterno. Con amor eterno te he amado. Damos gracias al Padre cada vez que escuchamos. Quisiéramos tener tiempo y la capacidad para desmenuzar cada una de las profecías, para ver el cumplimiento de las profecías y para esperar lo que viene. Porque este es uno de los problemas de los religiosos, que no atienden a lo que dice la Escritura, a lo que es importante, a lo que está en el corazón del Padre. Israel sigue siendo el reloj del Eterno. Israel sigue siendo la niña de los ojos del Eterno. A Israel le dice el Padre que Él está con él como un poderoso gigante. No se dormirá el que guarda a Israel. Es algo maravilloso. Damos gracias a nuestro Abacadosh que Él nos permite estar delante de su presencia. Te damos gracias porque Él nos ha llamado para bendecir a su pueblo. Y esto no es una cosa pequeña. Esto no es una cosa cualquiera. Cualquier persona podrá ir a las iglesias, a las congregaciones. Podrá ser miembro de cualquier organización, llámese como se llame. Pero muy pocos son llamados con un llamado celestial para levantar el nombre y la bandera de este pueblo que Él ama y de estar a la par del corazón del Eterno. Esto solo previene de Él, porque Él viene y pone el sello en el corazón, y cuando Él pone ese sello no te puedes ir, no pueden alejarte de este lugar, porque has sido llamado por Él. Y la Escritura dice: irrevocable,
irrevocable es el llamado del Eterno. Si Él te ha traído a esta familia, aunque tú no quieras, es irrevocable este llamado. Esto no es mirar a Israel con simpatía, sino mirarle con ternura. Este pueblo que ha sufrido, dice la Escritura que por miles de años el pueblo judío no tuvo descanso la planta de sus pies, que tenía temor, que fue afligido, que fue angustiado, que fue quemado, que fue diezmado, que fue vituperado. No había lugar para ellos. Y todo esto lo profetizó el profeta Moisés. Pero habla también de la restauración. Habla de las promesas y juramentos que el Altísimo les diera a nuestro padre Abraham, a Isaac y a Jacob. Ninguna de esas promesas se las dio a pueblo, a nación o a persona alguna. Esas promesas fueron directamente para la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Por eso bendecimos al Eterno. Por eso le damos gracias, porque Él con amor eterno nos ha llamado. Y aunque tú no creas, pero el Padre te habla y te dice que bendigas a su pueblo. Y Él te ve con ojos de agrado cuando haces algo real por Israel, no solo palabras. Yo les voy a dejar, les invito para el próximo sábado. Vamos a estar analizando a estos temas maravillosos. Y espero que podamos crecer en nuestra fe. Necesitamos tener una fe sólida, una fe estable, una fe inmovible, una gran fe. Mil bendiciones. Un cordial saludo, un gran abrazo. Nos vemos el próximo sábado. Ya saben que nos reunimos todos los días. Todos los días nos reunimos en un canal de audio. Esta gran familia de Israel, donde desde la mañana hasta el anochecer se exponen las más bellas alabanzas de Israel, que al mismo tiempo se elevan oraciones 2 veces al día a favor de este pueblo. Oraciones en vivo, oraciones que vienen del corazón de personas de varias naciones. Si tú sientes bendecir a Israel de verdad, acércate. Ven a esta familia. Tenemos un rincón que se llama el Rincón del Cielo en el internet. El único lugar que en vivo se busca cómo bendecir a nuestro Padre Celestial. Yo les dejo un abrazo, mil bendiciones, shalom.